Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este curso por invitarnos a participar y poder compartir con vosotros algunas de las experiencias que en materia de cultura y digitalización estamos desarrollando en Google. Básicamente yo quería compartir con vosotros, más que comentaros en qué consisten fundamentalmente las plataformas, lo que quería compartir con vosotros es un poco la filosofía que hay detrás de las plataformas y de los servicios que ponemos a disposición de las instituciones culturales, porque ahora os comentaré, son verdaderamente las instituciones culturales las que hacen posible que esas plataformas tengan contenido y los usuarios puedan disfrutar verdaderamente de colecciones que son joyas a nivel mundial. Y bueno, yo quería compartir pues eso con vosotros alguna de la filosofía que hay detrás de esos servicios, ¿no? Entonces, simplemente por ponernos en contexto, ¿no? El compañero de Indra antes comentaba acerca, ¿no?, de cómo ha cambiado esto del mundo digital, ¿no? Yo creo que los que estamos en la sala, pocos son nativos digitales, ¿no? Si hace 15 años alguien nos hubiera dicho que en nuestros bolsillos íbamos a llevar un dispositivo móvil que tenía la misma capacidad de computación que entonces la nave Apolo, pues seguramente hubiéramos pensado que estaba un poco más para allá que para acá, ¿no? Es decir, y la realidad es que las cosas en un corto espacio de tiempo han cambiado mucho. Aquí, simplemente por compartir algunos datos con vosotros, ¿no? Es decir, al final ya somos más de 2.000 millones de personas conectadas a Internet, somos más de 6.000 millones las personas en el mundo que tenemos dispositivos móviles y esto obviamente tiene impacto desde el punto de vista del comportamiento del usuario. Y ese comportamiento del usuario también tiene repercusiones para la forma en que instituciones culturales interactúan con el usuario y en la forma en que los usuarios, las personas, ciudadanos, interactúan también con la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente compartir con vosotros también esta imagen porque a mí es una de las imágenes que más me llama la atención y básicamente viene a resumir cómo pues en ese corto espacio de tiempo pues prácticamente todo pasa por el mundo digital, ¿no? Entonces, como decía, esto tiene implicaciones desde el punto de vista del usuario, del ciudadano. ¿Por qué? Pues primero porque ya no se limita a ser un usuario pasivo, un mero espectador, ¿no? Antes comentaba el compañero, hablaba acerca de la democracia participativa, pues estamos también hablando de cultura participativa, ¿no? Donde el usuario, a partir el ciudadano, a partir de las diversas plataformas que tiene a su disposición, lo que hace es reinterpretar y reconfigurar, por así decir, la cultura que tiene o la cultura a la que puede acceder a través de medios digitales, ¿no? Del mismo modo, también tiene impacto en la forma, como decía, en que los usuarios, los ciudadanos, consumen esos contenidos. Es decir, que ya no basta con que me enseñes una foto, sino que busca mucho más y el comportamiento, la forma en que, como digo, interactuamos con la cultura va cambiando, ¿no? Entonces, esto precisamente... Ay, se ha quedado. ¿Es esta? Sí, vamos a pasar a la siguiente. Espera. Bueno, esto era simplemente compartir algunos datos de la importancia también que el contenido online tiene para los usuarios, ¿no? Al final, y que va a tener repercusión también desde el punto de vista de la configuración de las ciudades y de las posibilidades que brinda una ciudad, ¿no? Y es que, bueno, pues al final, en una encuesta que realizó la Universidad de Oxford, ¿no?, un estudio que tiene que es del año pasado, pues decía que el 52% de las personas pues se ven inspiradas por fotos que cuelgan sus amigos en Facebook para ir y concertar un viaje al mismo sitio donde han estado sus amigos, y el 34% de los viajeros se sienten atraídos también por contenido que comparte gente que solo conoce vía online, lo cual es también curioso, ¿no? Y es que al final nosotros mismos nos convertimos, como decía, en los mejores prescriptores de la cultura y de las diferentes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues hilando un poco con la forma en que consumimos contenidos y la manera en que también accedemos a la cultura, ¿no?
pues esas posibilidades que tenemos de reinterpretar y participar de la cultura, pues es lo que al final hemos visto que nos explicaba también el compañero anterior, ¿no? Sobre las oportunidades que brinda el Open Data. El Open Data al final consiste en que yo pongo a disposición de mucha gente bueno, pues contenidos, las instituciones culturales, abro mis datos, abro mi conocimiento y permito que otras personas utilicen la creatividad, apliquen lo que es la innovación y desarrollen una serie de aplicaciones, que esto nos pueden comentar aquí los compañeros también mejor que nadie, desarrollen una serie de aplicaciones que nos permitan bueno, pues vivir la cultura también de otra manera y que evidentemente esto también se traduce en beneficios económicos cuantiosos, ¿no? La Comisión Europea cifraba en torno a unos 40.000 millones de euros los beneficios que del Open Data y de las aplicaciones que en base al Open Data se pueden desarrollar, pues traería para el territorio de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no solo se trata, esto es el tema de las tendencias y los datos que os comentaba, ¿no? Pero no solo se trata de, cuando hablamos de Open Data, y esta es la parte donde yo me quiero enfocar, también se trata, o nosotros hablamos principalmente de los beneficios que la digitalización de la cultura puede traer, no solo para los ciudadanos, sino también, como decía, para las ciudades, ¿no? Y cómo esto puede impactar. Y aquí, pues comentar, como decía al inicio de mi intervención, un poco la filosofía que hay detrás de las plataformas y cómo creemos nosotros que estos servicios que se ponen a disposición de las instituciones culturales pueden revertir en beneficio de las ciudades, ¿no? Básicamente, yo voy a hablar de la filosofía que hay detrás del Google Cultural Institute. Google Cultural Institute es el paraguas, podemos decir, bajo el que se albergan las diferentes iniciativas culturales que desde Google se impulsan, o al menos las más importantes. La primera de ellas es Art Project. Evelio nos puede contar mejor que nadie, porque precisamente el Museo Thyssen ha sido una de las instituciones pioneras en el uso de esta tecnología y además abre camino, es decir, para el resto de instituciones, porque son francamente innovadores y nos dan muchísimas ideas también acerca de hacia dónde debemos ir, ¿no? Y bueno, Art Project consiste, por si no sabéis, es una iniciativa en la que participan muchos museos de todo el mundo y lo que consiste es que se han digitalizado las obras de los museos, las instituciones han decidido cuáles digitalizaban y cómo las ponían a disposición y además es una iniciativa cuyo embrión se encuentra precisamente aquí en Madrid, en España, porque el Museo del Prado fue el primer museo del mundo que se digitalizaron 14 obras emblemáticas del Museo del Prado utilizando la tecnología de Google Earth. Y además la iniciativa, que es una iniciativa que, como digo, es el embrión que dio lugar después a Art Project, es una iniciativa que vino de la mano de una chica española, que fue la que la propuso a nivel internacional en la compañía y bueno, esta chica ha pasado, como os podéis imaginar, por todas las oficinas de Google, se la han llevado a todos sitios, porque la verdad es que yo lo cuento porque es motivo de orgullo saber que tenemos compañeros así también aquí, ¿no? La segunda de las patas que alberga el Cultural Institute son las Maravillas del Mundo. Se trata de una iniciativa que desarrollamos de la mano con la UNESCO y que lo que hace es digitalizar las maravillas del mundo, como bien dice el título de la iniciativa, y la presentamos además también aquí, en Madrid. Y el último, que es Momentos Históricos, que parece que está haciendo, que rinde tributo a Stefan Zweig y a los momentos extraordinarios de la humanidad, pues son los momentos históricos que hemos vivido a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí están digitalizados los archivos de Nelson Mandela o el Museo de Ana Frank también, es decir, se encuentran, hay verdaderas joyas digitalizadas dentro de momentos históricos. Pero bueno, como decía, yo lo que quiero compartir con vosotros un poco los motivos que subyacen a poner en marcha este tipo de iniciativas, ¿no? El primer motivo es obvio, es decir, si tú consigues digitalizar la cultura, si muestras las obras de los diferentes museos, las colecciones que tienes en un país a todo el mundo, lo que haces es garantizar la accesibilidad por parte de todo el mundo y democratizar ese acceso a la cultura, ¿no? Hay personas, y luego al final de la intervención haré mención a ello, hay personas que consideran que digitalizando sus colecciones todavía encontramos esas reticencias, ¿no?, de que yo digitalizo mi colección y lo que hago es perder visitas.
el TIS nos puede contar mejor que nadie, pero los datos demuestran que no es así, exacto, que es lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay personas también que, oye, estando en otros lados del mundo, pues no tienen las mismas posibilidades de viajar que otras personas, y esto también garantiza, como digo, cierta democracia a la hora de poder acceder a la cultura, ¿no? Y también tiene un impacto desde el punto de vista de las propias instituciones, que al final, al digitalizar tus colecciones, estás accediendo a una audiencia muchísimo más amplia y muchísimo más diversa, ¿no? Hasta el punto de que hay estadísticas recientes que hablan de una audiencia que es un 83% más diversa de lo que sería si solo te limitaras a estar en el territorio donde tienes la institución, ¿no? El segundo o la segunda razón que justifica este tipo de iniciativas es que creemos que la digitalización puede, sin duda, ayudar a preservar la cultura, ¿no? Es decir, ya no es solo cuando hablamos de, a lo mejor, alguna catástrofe natural, que puedas perder pues algún elemento artístico, como lo que pasa con las catástrofes naturales, sino que también, y aquí está el ejemplo de, hay un par de ejemplos, hay un museo en Suecia que decidió, bueno, cerraba las puertas en el año 2013 y no iba a volver a abrir hasta el año 2017, y lo que decidieron fue digitalizar el museo. ¿Para qué? Pues para que la audiencia pudiera seguir disfrutando de las obras del museo y además para poder seguir manteniendo el interés de la gente que quería ir a visitar Suecia y dice, oye, que seguimos aquí, abrimos nuestras puertas en 2017 y encima te voy a dar una comparativa de cómo estábamos y cómo somos ahora, ¿no? Y luego otro ejemplo que a mí también me resulta muy curioso, ¿no? Es que el Museo de Israel cerró también las puertas y después de un largo periodo, cuando abrió, a lo largo del año consiguieron más de 1 millón de visitas, de gente que iba a ver cómo habían quedado las instalaciones y demás. Nosotros trabajamos con ellos en la digitalización de los manuscritos del Mar Muerto y el resultado fue que en 3 días y medio el mismo número de visitas que habían conseguido durante el año lo consiguieron en su página web, más de 1 millón de visitas en 3 días y medio de más de 200 países distintos del mundo, que luego eso, según nos cuenta, también se repercute en lo que es gente que quiere ir de verdad a verlo y a vivir los elementos culturales, ¿no? Entonces, el segundo punto sería, como digo, el tema de preservar la cultura. El tercer punto, y es lo que comentábamos, nosotros hoy ya queremos interactuar con la cultura de una manera distinta, ¿no? Si yo os pongo esta imagen, ¿podríais decirme de qué obras son? ¿Tenéis idea, sobre todo la de vuestra izquierda? ¿De qué obra ha salido un detalle así? Pues esto es para que veáis cómo se puede vivir, o sea, cómo permite interactuar esto la cultura. La primera imagen que veis es la lágrima de este cuadro. Es decir, cuando tú estás en el museo, es cierto que, hombre, vives la cultura, tener un cuadro delante tuyo, no hay nada que lo sustituya, porque esto siempre lo decimos, ¿no? Estas son experiencias que son complementarias a lo que te ofrece la institución, para nada son sustitutivas, porque, como digo, es decir, la experiencia de estar dentro de la institución, de ver la obra, eso no es sustituible, pero sí que te permite la posibilidad de interactuar de diferente manera. Entonces, con la tecnología, detalles que son imperceptibles para el ojo humano, pues pueden ser perceptibles, como digo, aplicando, o puedes ver cosas que a lo mejor no puedes ver de otra manera, ¿no? Y el segundo de los detalles es el cuadro de la Venus de Botticelli. Es decir, y es un detalle que está por ahí, bueno, esto es que no se permite, no se ve muy bien, pero es uno de los árboles que se ve muy al fondo del cuadro, ¿no? Y es simplemente pues compartir con vosotros las maneras o ese complemento que te ofrece también la tecnología a la hora de vivir la cultura, ¿no? Luego, y el último punto, y aquí es donde yo creo que hay que hacer especial hincapié cuando estamos hablando de Smart Cities, es toda la visibilidad internacional que te ofrece el hecho de que tus instituciones culturales digitalicen su obra y generen contenido online, ¿no? Si vemos datos, una cuarta parte de los viajes que realizan los ciudadanos de la Unión Europea vienen motivados por razones culturales. En España, en concreto, el 44% de las búsquedas que se realizan sobre turismo guardan precisamente relación con el contenido cultural.
y como antes veíamos, ¿no? O sea, la mitad de los viajeros, cuando uno organiza su viaje, la mitad de los viajeros lo que hace es recurrir a Internet para poder encontrar información y buscar recomendaciones, ¿no? Es decir, antes veíamos el 52% de las personas mira las fotos de sus amigos para decidir a qué o se ven influenciados, ¿no? Por las recomendaciones de sus amigos para decidir dónde ir. Y más del 34% de la gente que yo, o sea, sin conocerlo, también se ven influenciados por opiniones de gente o de opiniones que se vierten en la red, ¿no? Por parte de los usuarios. Y antes de esto yo quería compartir con vosotros algunos datos, y esto sí que los tengo que mirar con vuestro permiso, y es que antes decía, ¿no? Decía, hay algunas instituciones que consideran que hacer accesibles sus colecciones perjudica el atractivo hacia sus instalaciones. Los datos constatan que no es así. Por poneros un par de ejemplos, cuando nosotros hicimos la digitalización con el Palacio de Versalles, nos comentaban que solo en visitas en su página web habían conseguido más de un 50% de tráfico, incrementar en un 50% el tráfico a su página web, pero es que en visitas físicas, y estos son datos del museo, bueno, de la Tate Gallery en Londres, ¿no? Comentaban que gracias a toda la acción que habían desarrollado en plataformas tecnológicas, de haberse abierto también a la ciudadanía, de haber escuchado lo que los ciudadanos querían a través de las plataformas sociales y digitalizando parte de sus contenidos, habían conseguido incrementar las visitas, esto habría redundado en más de 750.000 visitantes a exposiciones de pago y incrementaron los miembros, una especie de club que tienen, pues los miembros se incrementaron en más de un 37% en 5 años, lo cual, bueno, pues como vemos, esto trae beneficios porque esto también redunda en beneficios económicos. Y si nosotros tenemos en cuenta que España es uno de los principales destinos turísticos, ¿no? Que, como hemos visto, gran parte de los viajes que se producen en el entorno europeo vienen motivados precisamente por razones culturales, y si los usuarios, las personas, los ciudadanos, buscan esa información, esos contenidos online para poder hacerse una idea de cómo voy a organizar mi viaje y a dónde voy a ir, pues evidentemente esto se traduce, como digo, en beneficios para las ciudades en términos de visitantes y en términos de económicos, ¿no? Y yo, simplemente por acabar, ¿no? Y estos son datos también del estudio de la Universidad de Económicas de Oxford que antes comentaba, ¿no? Bueno, pues ellos estiman que la demanda turística aumentaría con un 3%, con un impulso al PIB total del 0,5%, y que solo el aumento de contenidos culturales en Internet podría representar un beneficio en torno al 0,2% para España en un largo plazo de tiempo, lo que se traduciría en más de 20.000 nuevos puestos de trabajo, lo cual, como digo, son beneficios tangibles para las ciudades, efectivamente. Y bueno, yo no quiero extenderme más, simplemente quiero añadir, porque creo que es de justicia, que muchas de las iniciativas que nosotros tenemos y con las que conseguimos cumplir con esos 4 principios que os comentaba, ¿no? El democratizar la cultura, preservarla, el ofrecer oportunidades para instituciones también y que la riqueza cultural de los diferentes países, la herencia cultural, tenga visibilidad a nivel internacional, es gracias precisamente a las instituciones. Y aquí vuelvo, no es por echarle flores, pero es que de verdad que es un ejemplo a seguir en todo lo que tiene que ver entender el entorno digital y aprovechar al máximo las oportunidades que la digitalización brinda. Pues aquí tenemos una institución que pues, es pionera y es un referente para otras muchas instituciones, ¿no? Pero nos encontramos, y esto sí que es una reivindicación hacia representantes públicos, seguro que algunos de vosotros también lo sois, ¿no? Nos encontramos, o sea, todavía esa cultura de la información es poder y esto no lo pongo a disposición porque es que entonces yo pierdo el control y esto no. Esto es muy común y son precisamente estas instituciones las que están abriendo camino, las que se ensarzan en peleas burocráticas sin fin para conseguir poner a disposición de los ciudadanos los contenidos culturales, ¿no? Y traer esos beneficios de los que estábamos hablando. Entonces, bueno, yo creo que ejemplos como este ponen de manifiesto que vamos avanzando, que vamos por el buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y al final yo creo que la decisión de si seguimos en la ola y seguimos o nos subimos de manera decidida, ¿no? al tren,
o volvemos a pearnos en la siguiente curva, pues está en nuestra mano, ¿no? Así que nada, muchas gracias y a vuestra disposición.